Muy buenas tardes, profesor y compañeros, espero que estén bien. Les voy a hablar un poco sobre el segundo capítulo del libro Gregory Mankiw, Pensando como economista. Uno de los primeros temas, ellos tratan de abordar siempre estudios con objetividad científica, es decir, que miran y observan lo que es la parte financiera como algo científico, es decir, como por ejemplo mirar la relatividad. Ellos pueden, en la relatividad, pues el científico tiene la posibilidad de hacer varias teorías y practicarlas, pero lo que es el economista, las teorías sí no las puede como en sí ponerla en práctica. Uno de los métodos científicos que usa el economista es que consiste en el desarrollo objetivo y la comprobación de teorías acerca de cómo funciona el mundo. Es decir, que el economista hace una observación breve de cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cómo funciona todo lo que son los ingresos y egresos de las personas, tanto de personas, también de las empresas, las familias y economistas, ¿cierto? Y después de una observación, ellos hacen una teoría, es decir, voy a comprobar como una teoría el desempleo en los jóvenes, el por qué hay tantos jóvenes desempleados, ¿cierto? También está la parte, el papel de los supuestos. El economista también hace supuestos. Se pregunta el por qué el aumento de la disminución de los precios. Cuando hablamos del aumento y disminución, aumento, inflación, disminución, desinflación. Por eso el economista también hace como que esa comparación entre causa y efecto del por qué de las cosas, ¿cierto? El por qué ese precio está aumentado, el por qué hay tanto desempleo, el por qué las empresas aumentan los precios y también el por qué las personas tienden a consumir menos cuando hay un precio muy elevado y cuando las personas también consumen más habiendo un precio menor al del anterior, ¿cierto? Entonces, ahí está pues como el pensamiento. Ellos también se hacen como las preguntas del por qué la economía ha tenido tantos balances, tanto también los precios, sino también tienen en cuenta lo que son los eventos como por ejemplo una guerra en Colombia o lo que son también la guerra que hubo, la Guerra Fría, también hubo muchos deslices, muchos desniveles en la economía. En los modelos económicos, ellos también tienen modelos económicos como es como todo modelo científico, ¿cierto? Uno de los modelos económicos lo componen quienes, diagramas y ecuaciones. Esos modelos económicos se basan y consisten en cómo funciona el mundo. Cómo funciona el mundo, es decir, cómo nosotros adquirimos un bien o servicio. En eso se basa ese modelo económico y de parte de ese modelo económico se hacen estrategias que nos plasmamos donde en diagramas y en ecuaciones. Estas diagramas y ecuaciones son pues lo que tiene la habilidad ese economista de mirar qué es lo que en realidad está pasando en nuestra economía, si está en un punto de equilibrio o está en desequilibrio, ¿cierto? Pero dentro de esos diagramas y ecuaciones que ellos hacen, ecuaciones, es decir, como la fórmula de que algo sí pase o no sucede, ¿cierto? Omiten detalles irrelevantes. Pues para ellos hay detalles que no son irrelevantes, pero bueno, bajan la calidad de qué? De esa inspección u observación que se haga de esa causa y efecto. Hablemos sobre el diagrama de flujo. Hay un diagrama de flujo en el mercado que está entre las empresas y las familias. Cuando hablamos de el mercado de bienes y servicios, la encuentra la familia, el mercado de factores de la producción y empresas, ¿cierto? Entonces, cuando la familia tiene un ingreso, tiende a qué? A que haya un mercado de bienes y servicios. Ese mercado de bienes y servicios, la familia le vende al mercado de bienes y servicios sus propiedades, su, sus propiedades,
sus bienes, sus casas o algo para obtener ese objeto, ¿cierto? Y las empresas, ellas hacen correlación con lo que son los factores de la producción, es decir, todos esos factores de la producción, ellos lo toman para crear una estrategia, un producto o un servicio para que dicha familia tenga objetividad de ese producto. Es decir, toman esos factores de producción para que las familias puedan obtener ese servicio. Ahora hablemos sobre lo que es la microeconomía. Es el estudio de todo, de cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en el mercado. A ver, ese es un tema muy importante, pues porque eso se ve habitual en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de la microeconomía, es decir, es donde el mercado tiene un papel muy fundamental, es donde se pone lo que es los compradores y los vendedores. Las empresas son las vendedores, es decir, que las empresas nos ofertan algo a las personas o a las familias y las familias toman la decisión de que ese producto que nos están ofreciendo lo podemos demandar, sí o no. Ahí es como funciona la microeconomía como tal e interacción del mercado, familia y empresa. Ahora lo vemos sobre lo que es la macroeconomía, el estudio de todos los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación, el crecimiento económico. Aquí es donde interactúa y interviene el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque más que todo es el fenómeno de la economía, ¿cierto? Lo que es la inflación, desinflación y crecimiento económico y el desempleo. Uno de los factores que más predomina aquí en Colombia es el desempleo y la inflación, pues porque estos temas son muy predominantes debido a que pues cada año siempre hay un crecimiento en los precios y también aumento en el salario básico de cada persona, ¿cierto? Entonces ahí es donde el gobierno interactúa. A ver, los economistas como asesores políticos. Todos los economistas, ellos también tienen la posibilidad de ser un asesor político, es decir, ¿en qué asesoran? En la parte del desempleo, las leyes del salario mínimo y causa-efecto que causan el desempleo. El gobierno debe incrementar el salario mínimo, pues es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia pasa mucho. Cada año el gobierno nacional hace el incremento al salario mínimo un porcentaje a cada uno, ¿cierto? Bueno, lo que el economista tiene como objetivo, como un asesor político, es guiar y orientar al político o al presidente o al alcalde, a la persona que esté representante a dicho estado. Esta persona está en la capacidad pues, de mirar y observar qué, qué, qué le puede beneficiar al país y organizarse como tal a la región, sin afectar el mercado, sin afectar el empleo de las personas, porque hay muchos que, pues sí, hay un incremento en la parte del empleo, lo que es el salario mínimo, ¿cierto? Pero si hay ese aumento, la inflación también va a aumentar. Entonces la idea es que no haya tanto ese aumento y ese bajo, no sé si decía. A ver, de lo que he aprendido durante ahora, pues es muy importante que pues en el mercado, la economía, todo esto es una toma de decisiones que a diario se toman y que pues es muy importante dar a conocer esos tips y también fortalezas para saber cómo funciona el mercado y cómo funciona la economía, por ejemplo, en nuestro país colombiano. Muchísimas gracias, profesor y compañeros, que pasen un buen día. Ha sido todo por hoy.